¿O no? ¿Qué opinan? Lupita, ¿tú qué opinas? Yo opino que no, ¿Tú que opinas? no, porque es una forma de llamar la atención, que si esto es más frecuente, bueno, pues hay que tomar una alerta, pero pues esa es mi opinión. Gracias, Lupita. ¿Alguien que Gracias. opine algo más? Yo, maestra. A ver, ¿quién es? ¿Eres Yo soy Alejandrina o Andrea o Karim? Porque estoy viendo a las tres. Alejandrina, pero no puedo Dime, prender la cámara. te Este, escuchamos. sí, yo difiero porque es un mito eso que dicen de que habla tanto de que me voy a suicidar, es un chantaje y todo eso, es un mito. Entonces sí esa persona sí necesita una intervención, una ayuda ya profesional, porque dentro de su interior está gritando, háganme caso, estoy solo, estoy sufriendo, la vida para mí ya no vale nada y quiero morirme. Esa es mi opinión personal y es lo que yo he visto y estudiado. Muy bien, Alejandrina. Gracias, Andrea. No sé Hola, bueno, yo creo que en este caso en particular probablemente la esposa se sienta agobiada, víctima y ya no le crea, esté descreída de él, pero en sí opino que sí, que él está llamando la atención, pero porque hay un dolor, una depresión y una situación real de querer morirse. Si lo va a hacer o no, no sabemos, pero que necesitarían ambos probablemente intervención. Gracias. Gracias, Andrea. Y alguien más quería hablar, ¿verdad? No sé, Karim o Yo, Pau. perdón. Karim. Ah, perdón. Te escuchamos. No, está bien, está bien. Está bien. ¿Están ahí? Ujú, Hola. te escuchamos. No, yo lo que quería decir es que siento como que hay como amenaza, como decía la otra persona, y también lo que logré entender hoy en la charla decía como que el que lo dice mucho no lo hace. Entonces también obvio que en la persona que pasa eso, por ejemplo, que esta persona que le decía el esposo que se va a matar, se va a suicidar si lo deja, y bueno, también me parece también que ahí es un tema importante de que pobre lo que está pasando también la esposa, ¿no? Pero para mí es más que nada amenaza, porque no lo hace. Así que bueno. Bien. Por un lado, tenemos que considerar que hay una situación de autodestrucción en el Señor. El consumo de Perdón. sustancias. ¿Mande? Sí, yo quería participar hace Sí, te rato, pero no escuchamos. podía activar el micrófono. Sí, respecto a lo que mencionan, yo considero que esta persona, este señor, sí necesita pues alguna intervención, ya que si bien lo está mencionando y aparte si se está alcoholizando, pues de cierta forma ya está ahí atentando contra su integridad, contra su salud. Entonces quiere decir que hay algo ahí que sí está pasando, digamos, de manera delicada, que hay que prestar atención porque bien pueda o no suicidarse, esta persona ya está, pues de alguna forma ya está atentando al hecho de que se emborracha tanto que debe haber algo más en su interior que, pues sí, necesita apoyo. Así es. Aquí en el caso es cierto, la señora ya está cansada con tantas amenazas y hasta nos lo van a expresar así. Sería un alivio que se matara y ya terminaría de sufrir. Pero por otro lado también tenemos que pensar, ¿se acuerdan cuando les decía que el contexto, que ante una crisis el contexto no era capaz de solucionar esto? Algo que está pasando aquí con el señor es que está utilizando medios autodestructivos, pero no son letales, o son letales a largo plazo, a lo mejor cuando le llegue una cirrosis o algo, ¿no? O algún accidente por su alcoholismo. Pero también está ocurriendo otro factor, la violencia en casa. La atención ahí la requieren los dos y es preferible abordarle y preguntarle directamente, que es también lo que se sugiere al señor, ¿estás pensando en atentar contra tu vida? ¿Qué es lo que te lleva a esta comunicación con tu esposa? Y la esposa a lo mejor se mantiene, solamente me está chantajeando, solamente lo hace para que no me deje. Pero pensemos en el desenlace que puede ocurrir. ¿Y si sí se mata? ¿Qué va a pasar con la esposa? Y como no podemos estar jugando a los escenarios, tenemos que considerar
todas las suposiciones como verdaderas y legítimas. Y preferible abordarla y examinamos y evaluamos el grado de riesgo de la lesión, y preferible decir, no, este señor no va a atentar contra su vida, pero en cambio necesita intervención psicosocial para mejorar sus habilidades de comunicación, para mejorar la manera en que exprese sus emociones, para aumentar su tolerancia a la frustración, para aumentar sus recursos de afrontamiento al estrés. Es decir, preferible hacerle la evaluación y decir, no cae hacia la emergencia, pero sí estamos detectando que hay factores que están generando un alto sufrimiento emocional y por eso hace lo que hace, y le dotamos de herramientas, y en cambio con la mujer lo mismo. A lo mejor también sus herramientas tienen que ser más en base a manejo de emociones, a trabajar su autoestima, a trabajar la tolerancia al estrés, a saber comunicación asertiva. ¿Sí me doy a entender? En casos como ese, la invitación es, se atienden los dos supuestos, los dos se validan y vemos hacia dónde conduce uno y otro, en base a evaluar este riesgo o no de suicidio, este riesgo real. Más vale que nos vayamos por ahí. Bien, vamos a seguir entonces. Y otra forma entonces en que ya llevamos la ideación, ya llevamos la comunicación y ahora sí ya viene tal cual la conducta suicida, donde las acciones son lesivas y autoinfligidas, que nos evidencian tal cual el deseo y la intención de morir. Aquí ya caben las autolesiones, los intentos suicidas y el suicidio en sí mismo. Autolesiones, bueno, según el diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, en la última revisión, menciona que las autolesiones son ese daño que nos hacemos a nosotros mismos, o que se hace la persona a sí misma, mejor dicho, de una manera intencional en la superficie de su cuerpo, con un propósito diferente al que no es sancionado por la sociedad. Por ejemplo, hacerse una perforación para las orejas, pues es una autolesión porque estoy lastimando mi cuerpo, pero está permitido por mi cultura y mi sociedad, y yo no tengo la intención de causarme un daño o lastimarme hasta causarme la muerte por esta acción. Así la autolesión dice, con la esperanza de que esta lesión produzca únicamente un daño físico leve o moderado. Aquí tenemos que distinguir también cuando no son suicidas las autolesiones, cuando ocurre en personas que tienen una respuesta patológica a que tienen como esta incapacidad de regular sus emociones y entonces compensan o intercambian, por así decirle, el dolor físico con el dolor emocional ante una carencia de habilidades para expresar y gestionar sus emociones. También de que tienen como un umbral de aflicción demasiado bajo, y esta situación de lastimarse a sí mismo es una forma temporal donde sus pensamientos y sus emociones son liberados de alguna manera. Aquí también hacer el hincapié de que hay unas modas muy, pues absurdas, desde donde lo veamos, pero que forman parte como de un contexto donde la autolesión es permitida, tolerada e incluso promovida. Ejemplo, piensen en un grupo de pares donde el hacerse lesiones, no sé, a lo mejor una especie de figura con algunos cortes, es parte como de decir, yo soy de tu club, ¿no? Y se corta. Para que seamos un poquito más sensibles a esto, yo les invito a que ustedes recuerden cuando eran adolescentes, si es que les ocurrió, o cuando eran más chicos, y que piensen en alguna cosa que estaba como fuera de la sociedad, de la norma social, y que llegaron a hacer. No quiero decir que tenga este pensamiento suicida, pero sí quiero llevarlos a que ustedes piensen en ese momento de su vida en donde hicieron algo que estaba fuera de norma, pero era por la pertenencia a un grupo. ¿Alguien puede recordar algo así? Ejemplo, cuando las chicas se ponían, no sé, el copete así súper grandísimo y se esponjaban muchísimo el cabello, que era como parte de la moda, o cuando usaban las ropas todas acampanadas, o después, no sé, cuando pertenecían algunos jóvenes que eran los, ¿cómo se llaman? Como estos motociclistas, los choperos, donde eran como metaleros, con ropa de cuero, una moto negra. ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda que haya hecho algo parecido por pertenecer a un grupo? Paula. Tu micrófono, Paula. Perdón, no recuerdo que haya hecho algo
delicado, grave o fuera de la norma ahorita, seguro sí lo hice, pero ahorita no me acuerdo. Pero sí creo que como para poder encajar, omitía muchas cosas, o sea, al revés, no lo hacía, pero lo evitaba. Entonces, por ejemplo, mi tipo de música que yo escuchaba, en el contexto en el que yo me encontraba en ese entonces en la escuela, pues no era como bien visto, era muy crítica, entonces omitía o escondía o procuraba que no se dieran cuenta qué tipo de música escuchaba yo, porque a diferencia de mis compañeros, pues eso era como motivo de carrilla, ¿no? O a lo mejor, ahorita se me viene a la mente que alguna vez me hice la pinta siguiendo a un grupo de amigas, ¿no? Por no decir no, lo quiero hacer, que bueno, en el fondo seguro sí lo quería hacer, pues, pero como de no es correcto, no lo quiero hacer, sí lo quiero hacer porque no quiero verme mal, y que terminas haciéndolo, ¿no? Y que te da luego como cruda moral, no sé si sea como algo así. Así es, muchas gracias. Bueno, yo me voy a tener que sincerar con ustedes, a ver si ustedes también dicen, a lo mejor sí supe de. Yo recordaba el otro día en una clase parecida, les decía que hubo un tiempo en que en la prepa estaba de moda que a los que quisiéramos ser parte pues de un montón de chicos que ahí se juntaban a platicar, se hacían quemas con cigarros. Los muchachos empezaban a fumar y era como la novedad del cigarro y prenden el cigarro y con la primera fumada nos hacían una pequeña marca, así como de, a ver si aguantas, ¿no? Así en el antebrazo. Y pues ahí me tienen, ¿no? Poniendo el brazo porque yo quería platicar con ellos. Y entonces era como parte de la seña. No, ya se imaginarán cuando llegué a casa y mi mamá, ¿cómo te hiciste eso? Mira nomás, qué cabeza la tuya. Y sí, causaba una lesión y causaba un dolor. Y después entre ellos ya lo que hacían era de que se iban haciendo más marcas conforme iban como avanzando en su nivel de, ya no, bueno, yo era la iniciada según ellos, ¿no? Pero ya ellos iban avanzando en su nivel. Claro que después, a mí me pesó más la regañada de mi mamá que la pertenencia o el querer avanzar en su club. Pero era parte de la moda, que lo hacían durante un tiempo, después cayó en desuso. Eso es una diferencia con las autolesiones no suicidas. Nada más querían asentar algo. Andrea, tienes tu mano levantada. ¿No? No me di cuenta, pero sí, no lo recuerdo en mí, bueno, tengo 52 años para 53, pero sí lo he visto en mis alumnos, por ejemplo, ese tipo de cosas que vos decís, o una pequeña lastimadura, o pintarse, o hacerse un tatuaje con tinta china, por ejemplo, o un cortecito, que era que significaba como una pertenencia más que como lastimarse por, qué sé yo, por sacarse un dolor o algo por el estilo, sí. Así es, gracias. Y fíjense, todavía aquí podría parecer inocente y todavía en la época que eso ocurrió de lo que les cuento, pues no era mal visto porque se sabía que era como un juego de chicos. Pero ustedes comentaron algo bien importante casi al inicio. ¿Qué pasa cuando estos juegos nos llevan a atentar contra nuestra vida? ¿Qué pasa cuando nuestra moral, nuestro desarrollo moral nos dice, pesa más tu grupo de pares que tu propia vida incluso? Y, por ejemplo, encontramos retos que son sumamente sádicos, sumamente desagradables, muy impactantes para los sobrevivientes, muy crudos. En pocas palabras, ya nos platicaban ahí de los chicos que se colgaron. Y que también aquí quiero hacer así como el paréntesis y recordarles algo. El concepto de muerte no funciona igual en los niños, en los adolescentes, en los adultos, ni aún en los mismos niños. Por grado de edad o por diferentes edades de desarrollo cognitivo, el concepto de muerte va madurando. Y no es sino hasta como a los 12, 13 años, es decir, en la prepubertad o en la pubertad, en algunos que son un poquito más adelantados, que el concepto de muerte es igual al que tenemos todos los que estamos aquí ahorita en este taller. Es decir, que ya sabemos que la muerte no, que es para todos, que no hay reversa, que tiene una causa, que la vida es frágil y todas estas cuestiones que nosotros ya conocemos sobre la muerte. En los niños pequeños esto no ocurre. Y también por eso hace muy difícil que se puedan tipificar los intentos suicidas en los niños. Porque entonces se consideran más que es como un juego que están haciendo. Y que en ese juego
consiguieron la muerte sin darse cuenta. ¿Cuántas noticias no hemos escuchado acerca de niños que jugando con una pistola, jugando a los, ¿qué te gusta? Al policía, a los rateros, a los vaqueros, a la casa, a lo que tú quieras, se disparan y se matan? ¿Qué fue eso? ¿Un suicidio? ¿Un juego? ¿Un homicidio? Es muy difícil tipificarlo. ¿Qué nos va a dar un poquito de luz en todo esto? Conocer lo que hubo atrás. De entrada, tenemos que considerar de que el hecho de que el niño tenga acceso con tanta facilidad a un arma de fuego es un entorno violento, o es un entorno que no está cuidando el desarrollo sano de un niño, si no lo quieren etiquetar como violento. De entrada ya tenemos un factor. Otro, ¿qué está pasando con ese niño que juega eso y el padre y la madre o el cuidador no se dan cuenta? Otro, el niño tenía conciencia de que podría generar un daño y si ese daño podría generar una muerte, o era tan pequeño que ni siquiera alcanzaba a entender que si moría ya no volvía. Esos son aspectos que tenemos que considerar. Lo podemos diferenciar más fácilmente en el adolescente, donde está haciendo retos, está siendo tan bombardeado de tantos espacios de cosas que le deshumanizan, cosas que lo desestructuran, que entonces la vida ya es como algo más. Ya no tiene ese valor supremo con el que muchos crecimos. Y entonces encontramos, yo les decía hace unos días a unas compañeras, encontramos retos como el comer canela a cucharadas, y a ver quién aguanta más a comer la canela. Y pues, ya lo saben, la canela pica, entonces al estar atragantándose de canela a cucharadas, pues muchos empezaban a querer toser y se asfixiaban. Como la respuesta natural del cuerpo de querer aventar la canela, pues podían asfixiarse. Otro es la asfixia a ellos mismos o al compañero y ver cuánto aguantan. ¿Qué está pasando con nosotros como adultos que no nos damos cuenta de esto en nuestros niños? ¿Qué pesará más en nuestras familias para que nuestros niños lleguen a estos puntos? Paula, te escuchamos. Tu micrófono, Paula, otra vez. Perdón, perdón. Bueno, yo en las comunidades donde yo trabajo, yo todos los días viajo a una localidad que está como en desventaja o de mucha necesidad. Pero, por ejemplo, yo me doy cuenta que los niños sufren un gran abandono emocional, pues, descuido de todo tipo y viven en índices de violencia súper altos, ¿no? Acá. Para los que no son de aquí, es en Jalisco, en una localidad muy chiquitita, se llama San Pedro Itzicán. Pero el otro día, por ejemplo, que también me tocó ir al Salto, estábamos en un mercado, yo nunca he visto esa serie, pero es la serie del El calamar. Ah, ok, yo nunca la he visto porque no me llama la atención. Pero estaba escuchando a unos niños cantar una canción y mis compañeros me decían, esa canción es la del juego del calamar. Entonces y en las escuelas juegan con esa canción. Entonces de pronto yo digo, la indiferencia, porque finalmente somos muchos adultos alrededor de esos niños y nadie nos detenemos a decir, oye, eso no es adecuado, jueguen otra cosa, o orientar al adulto responsable, ¿no? Lo mismo en la escuela, ya no hay un límite. O sea, creo que hemos normalizado de pronto, pues, la patología hasta cierto punto, ¿no? El normalizar la violencia, el normalizar como estas conductas donde somos como muy indiferentes ante esos riesgos que si no ponemos un límite, considero que pueden avanzar, a lo mejor no en todos los casos, ¿no? Podemos decir, bueno, como lo que tú contabas hace rato, pues yo solamente lo hice una vez por integrarme, pero seguramente había quien sí lo hacía con otros tintes o con otros matices de autoagresión, como esto del cigarro, ¿no? Entonces, creo yo que como adultos estamos bastante indiferentes, insensibles, ante esas señales de alerta que se pueden convertir en señales de alarma, creo yo. Así es. Sí, de hecho, hemos permitido tanto que los contenidos sean tan libres para nuestros chicos que de verdad, no sé ustedes, pero a lo mejor los que han trabajado en clínica con casos así dicen, híjole, sí es cierto. A mí me ha pasado que luego cuando llegan
llegan con escenas tan marcadas en su mente, en su recuerdo, que es muy difícil integrarlas. Y esto les ocasiona en rasgos o como si estuvieran viviendo un estrés postraumático, que nosotros esperaríamos ver en personas que han sido lastimadas o violentadas muy fuertemente. Pero estamos viendo que también ocurre por el grande acceso que tienen a la pornografía, al sadismo, a imágenes muy crudas de deshumanización. Y todo esto son factores de riesgo suicidas. ¿Cómo podemos entonces inspirar en un niño esperanza de que la vida no es así, no es violenta, de que esa solo es una forma y no es la forma más sana, cuando todo su entorno, todo su contexto está tan bombardeado de esto? Realmente nos dejan muy pocos lugares de donde asirnos, pero esto simplemente hace el trabajo más complicado, no lo hace imposible. Tenemos entonces que informar a los cuidadores, que limitar de esos accesos a los niños. Y claro, el niño va a tener acceso a lo que le permitamos. Entonces, mucho también tiene que ser del trabajo que nosotros hacemos. Y esto que estamos haciendo, este taller, también es parte de informar y de crear conciencia y de llevar la información y de seguir construyendo todos desde la experiencia que todos tenemos. Muy bien, pues seguimos. Ahí no terminan la conducta suicida, también encontramos los intentos suicidas, que ya es cualquier comportamiento no mortal, incluyendo la autolesión, que puede o no tener un resultado mortal, como lo decíamos. Aquí ya la persona está buscando su propia muerte, pero ocurre algo, no utilizó los medios adecuados. Era lo que decíamos, ¿no? Las chicas se toman, me decía una compañera, pues sí, se toman las pastillas, pero se tomó el omeprazol, ¿no? ¡Qué lista! Ok, esto también nos va llevando a un desgaste. Vi que alguien levantó la mano. Nos va llevando a un desgaste de los profesionales de la salud, donde decimos otra vez, y estás ocupando la cama de otro. Roberto, por ahí, ¿quieres participar? Bajaste tu mano. Creo que ya no. Bueno, estos intentos suicidas, ¿se acuerdan lo que decíamos en las estadísticas otra vez? Las estadísticas nos marcan cuántos intentos antes del suicidio, ¿se acuerdan? Entre 10 y 20. Y hay otros autores que dicen, no, se quedan cortos, alcanzan hasta 25. Imagínense, aunque sea puro omeprazol, chequen el contexto. Vamos a intentar ponernos en el lugar de la chica. Se tomó el omeprazol, terminó el lavado de estómago, un día o dos en Salme, en recuperación, la estabilizaron, se fue. Regresa a su entorno, decíamos a su entorno vulnerable. Pasa un mes, ya no se siente tan vigilada, vuelve a intentarlo. ¿Cómo pasará en ella cada vez que intenta suicidarse? Miedo, frustración, culpa, vergüenza, enojo. ¿Y la familia? Pues igual. Si nosotros alcanzamos a leer como entre líneas todas estas cosas, podemos también interesarnos en lo que sucede por las familias y en ser sensibles con ellos. Mucho de lo que les pesa a las familias en un duelo por suicidio y que lo vuelve complicado es la culpa, el estigma, el autoestigma que tiene cada miembro. Y es preferible decir, se murió de lo que quieras, menos que se suicidó, porque esa es una vergüenza para la familia. Así lo he escuchado, pues. Y luego en otros discursos más tristes, los hijos me han llegado a compartir de su lesión tan grande a nivel emocional, donde dicen, no fui suficiente para mi papá y se mató, no pensó en mí. Me decía que me quería, pero yo no fui capaz de mantenerlo con vida. Entonces podemos entender también como un suicidio que prevenimos, también estamos previniendo patologías en una familia. Estamos previniendo patologías muy fuertes, porque van a la identidad, en un niño, en un joven. Una amiga muy cercana, su papá murió por suicidio y ella ya estaba grande y tristemente coincidió que ella estaba embarazada. Y ella me decía, yo puedo entender que estaba mi papá muy triste, muy deprimido. Lo que no puedo entender es por qué no quiso conocer a mi hijo. Entonces, chequen cómo de repente nuestras cogniciones se mezclan tanto, al grado de que las respuestas que encontremos ante el acto no son suficientes.
y siguen lastimando aún después de hecho el suicidio. Y ahí está mi amiga, ¿no? Con su bebé, ya tiene 7 años, y me sigue diciendo, ya puedo entender más las cosas, pero me sigue pesando que mi papá no conoció a mi hijo. Es decir, ya trabajó el duelo, ya pudo entender que la decisión fue de su papá, ya avanzó mucho, ya no le pesa tanto la idea, ya puede hablarlo, ya puede dignificar que su papá tomó esa decisión, ya no lo oculta, pero sigue pesando el hecho. Y es una marca que se va quedando en muchas personas por toda la vida. Incluso hay autores que dicen el duelo por suicidio es, y más cuando es de un hijo, es una marca indeleble para la vida. Bien, y luego también tenemos el suicidio frustrado, que es aquel acto que no lleva a la muerte por determinadas circunstancias. Pues ahí, disculpen la imagen, pero es muy obvia, ¿no? No utilizó los medios adecuados que le generaron el suicidio y entonces pues permaneció con vida la persona. Esto genera mucha frustración. Imagínense, ya tenía todo, el medio adecuado, el momento en que lo iba a hacer, el plan, la comunicación, ya tenía todo acomodado y algo sale mal a último momento. Y finalmente, la última cara del suicidio es tal cual el suicidio consumado, cuando ya por fin la persona logró quitarse la vida. Bien, ahora vamos a pasar al entorno y el suicidio. Yo quiero que por ahí en su hojita donde van siguiendo el taller escriban, bueno, vamos a hacerlo más fácil, 2 factores que ustedes crean que pesa mucho en un adolescente al momento de quitarse la vida y 2 factores que pesan mucho en un adulto. Es decir, ¿qué será como lo que lo lleva a? ¿Listo? Conchita, ¿nos quieres platicar qué escribiste? Sí, ya. Los factores Gracias. en un adolescente, bueno, porque aquí se vivió, donde yo vivo en San José de Gracia, una muchachita que tenía creo que 16 años, se tomó una pastilla de fumigar porque creo estaba embarazada. Y también otro jovencito, bueno, el más reciente, bueno, ese ya estaba casado, pero no recuerdo. Su mamá se murió por COVID y no logró verla y se suicidó como a los 15 días de que falleció su mamá. Y el otro jovencito ya estaba internado por alcohol y drogas, salió, estaba en rehabilitación y pues tal vez pienso que él se sentía como que estaba feo o algo así. Y también se suicidó, se tomó una pastilla de fumigar. Y en personas adultas pasó de una persona como de, pues tal vez como un poquito más de 50 años, se suicidó hace poco y fue porque no superó porque tenía diabetes y pensó que iba a sufrir lo mismo que habían sufrido su papá o su mamá, algo así. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Y ahora le voy a preguntar a Karin. Karin, ¿tú crees que un solo factor, una sola situación es suficiente para que alguien se quite la vida? ¿A mí era? Sí. Karina. Es que le leo Karin. Sí, Karin no, Natalia. por la edad pregunté. Yo creo que respecto a los factores, me parece que son varios factores para llegar a un suicidio. Y Sí. No sé, para mí yo siento que son varios y yo igual quería este taller porque también tengo mucha gente que ha estado casi cerca y he visto muchos que se han suicidado y de verdad que a mí me da mucha pena y es increíble porque en sí la familia tiene que estar muy presente, ¿no? Más que nada en los adolescentes, en los niños,
Y bueno, hoy aprendí un montón en la charla de la mañana, cuáles son esos factores y cómo estar presente, e incluso cuáles son esos consecuencias y también cómo se ve el tema del suicidio, ¿no? Muy bien. Bien, así es, ya como lo vieron en la mañana, no hombre, pues ustedes ya están, pero sí, listas para hacerlo entonces los protocolos de intervención. Ya las veo entonces ahí. Vamos entonces un poquito más rápido en esto. Bien, el entorno y el suicidio. Como ustedes ya lo dijeron, el entorno va a ser este contexto donde se va a generar, donde se va a gestar el suicidio. Y entonces, algo muy importante que tenemos que revisar aquí en el suicidio es que el suicidio está lleno de tabúes, de mitos, de desinformación, de prejuicios, está lleno de familias. Cada persona que se ha suicidado, pues es una historia, es una familia diferente, es una historia que merece su nombre propio. Por eso mucho me hincapié en que estos factores son como nuestro panorama, pero de ahí tenemos que aterrizarlo mucho. Cada familia tiene su historia y su lenguaje, y lo que para una familia es permisivo, para la otra no. Y no tenemos que mezclarlas, porque hay familias muy rígidas que nos llevan a un factor de riesgo. Pero entonces también podemos encontrar familias muy flexibles que nos llevan a otro factor de riesgo, el descuido, el abandono. Las redes de apoyo súper importantes, los factores de riesgo y los factores protectores. Ahorita vamos a hacer algún pequeño ejercicio donde ustedes puedan identificar eso. Bien, así como dicen, pues es multicausal. No podemos definir o explicar una única razón de que la gente se suicide, pero sí va a ser bien común que encontremos que la gente diga, se suicidó porque lo dejó el marido, se suicidó porque reprobó matemáticas, se suicidó y hasta en la prensa amarillista dice, se suicidó porque no alcanzó a pagar la renta, ¿no? Por ejemplo. Nosotros no debemos de considerar eso así. Nosotros que ya estamos formados en esto, tenemos que saber que esta es la gota que derrama el vaso. Debemos de saber que atrás de ese factor que mencionan como único, hubo más cosas. Y tenemos que aprender también a transmitir esta información a la gente. Y si la hacemos llegar claramente, la gente se va a sentir confortada, porque las familias no se van a sentir juzgadas. Las familias, los sobrevivientes, no van a creer que por esa nimiedad se mató. Si nosotros nos quedamos nada más con esa gota que derrama el vaso, nuestra intervención va a ser bien pobre y bien corta. Y vamos a decir, bueno, pues si la persona intentó matar, o llega, imagínense con nosotros, alguien de que es que me intenté matar porque no tengo trabajo y no puedo pagar la renta. Si nos quedamos solo con eso, saben que nuestra intervención va a terminar en esto, pues ponte a trabajar. Pues no puedes pagar la renta porque no trabajas. Todos trabajamos y todos nos estamos aquí llevando la vida al día y porque tú no puedes. Esto es un juicio. Esto es estigma. Esto es una mirada corta de una realidad compleja. Recordemos, la gente atenta contra su vida de cualquier edad, salvo esos casos excepcionales que les dije de los niños donde no tienen la conciencia clara de la muerte. Lo hacen por un deseo de escape a una situación emocional muy intensa que se vive como insoportable, interminable e inevitable. Déjenle aquí a Roberto. Roberto dice, dice, ¿qué sucede en el caso de las creencias culturales y religiosas de que el suicidio es una manera noble para resolver un dilema? Ok, ya te me adelantaste, Roberto, muy bien. Pero igual la vamos a abordar. En el caso de las creencias religiosas, nosotros como interventores o como acompañantes en la conducta suicida, y bueno, yo creo que también aplica a cualquier proceso donde la persona esté vulnerable, tenemos que ser muy cautelosos, porque el factor religión es un factor que puede jugar en nuestra contra. En algunas personas es un factor protector que les ayuda a mantenerse con vida, que les ayuda a quitar de su gama de posibilidades la opción de quitarse la vida.
por lo que quieras. Algunos te lo van a decir tal cual por miedo, no me quiero ir al infierno. Otros te lo van a decir tal cual porque no quiero que Dios esté enojado conmigo. Otros porque saben que es un principio que solamente corresponde a Dios, el dador de vida, etc. Pero en otras personas, en muchas de nuestras personas, en muchos de nuestros jóvenes ya, el factor religión puede jugar en nuestra contra. Y puede ser un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque hay una imagen distorsionada de Dios, donde Dios es el que me está causando esto, Dios no me ayuda, Dios no me ve, entonces ¿yo por qué tengo que atentar? ¿Yo por qué tengo que cuidar el regalo que Él me ha dado? A veces hay otros que vamos a encontrar que hacen atentar contra su vida por venganza a ese Dios que no cuida, o como una manera de vengar también las creencias que sus padres le han dado. Es decir, ahí en el factor religión y cultural también encontramos que hay quienes piden el suicidio por una deshonra, o que lo vamos a encontrar a veces en comunicaciones, como por ejemplo que una chica sale embarazada, resulta embarazada en su adolescencia, en una familia muy tradicionalista, no está en matrimonio, y la chica puede sentir muy fuertemente el deseo de morirse, porque es una deshonra para la familia. Entonces el factor cultura y el factor religión nos juegan o a favor o en contra. Por eso tenemos que tenerlo como con pincitas eso. ¿Qué podemos hacer? Conocer la manera, los significados que la persona tiene de estos factores para saber si nos vamos a asir de ellos o los vamos a mantener al margen. No nos vamos a pelear con sus creencias religiosas, vamos a respetarlas. Y si vemos que está jugando en nuestra contra ese factor, agarramos otro, activamos otras redes. ¿Sí? Más o menos así va a ser. Bien, seguimos entonces. Ustedes me dijeron que dice... Ok, este es un mensaje de la computadora. Ok, entonces podemos encontrar múltiples causas que combinadas van a hacer que el riesgo de suicidio aumente. Espero que en la mañana también ya les hayan dicho, si no creo que por ahí viene, que cuando se conjuga más de uno o uno que sea muy intenso de los factores de riesgo con señales de alerta, una o dos señales de alerta, el riesgo de suicidio es muy alto. Cuando tenemos personalidades también que tienen alta impulsividad o gente que no gestiona bien sus emociones, que es como, podríamos decir, como agresivas, también van a ser personas que tienen alto potencial de riesgo. Ahí, aunque nos esté amenazando y chantajeando, si es impulsiva la persona, más vale atenderlo porque es muy probable que lo hagan. Incluso en los niños hay un trastorno específico que está situado como de alto riesgo para el suicidio. Es un trastorno que recién aparece en el DSM-5 tipificado así, y que nos dice, son estos niños que son como explosivos, son como bombitas de tiempo, y que pueden lastimarse sin la intención de suicidarse, pero sí se pueden ocasionar la muerte por un impulso. Bien, bueno, aquí creo que no ven la pantalla completa, ¿verdad? Se hizo. Okay. Ahí está. Ahora sí se ve bien. Bueno, los mitos. Antes de que lo lean. A ver, ustedes en la mañana también ya revisaron mitos. Paula, ¿quieres comentar algo, Paula? Nada más una pregunta rápida. ¿Cuál es ese trastorno para darle una leída? Sí, revísalo, está muy interesante. Se llama trastorno disruptivo de desregularización del estado de ánimo. Ok. Sí, gracias. Trastorno disruptivo. Son las conductas disruptivas. Antes lo consideraban nada más como los trastornos negativistas desafiantes de la infancia, que luego nos generaban sociopatías. Bueno, ahora ya está tipificado así con una alta incidencia al suicidio en niños pequeños. Pero aquí el riesgo en ese trastorno está que lo vemos en niños pequeños y puede pasar por simples berrinches. Y ya lo empiezan a tipificar a partir de los 7, 12 años, cuando estos berrinches ya decimos, ay, como que está grande para hacer berrinches, ¿no? Y empieza la duda en los papás. Pero está muy interesante ese trastorno. Muy interesante para estudio, muy, muy triste en la realidad de los papás que viven esto. Bien, a ver, entonces decíamos que platíquenme un mito. ¿Qué es lo común que la gente tengan o escuchen alrededor del suicidio, de lo que ustedes han escuchado? Andrea.
que porque lo dicen no lo van a hacer. Es lo más común de escuchar. Muy bien, gracias Andrea. ¿Quién más? Como usted mencionaba, que también por las crisis tanto familiares o de duelo, ¿no? De pérdidas del esposo o crisis en cuanto al problema socioeconómico, sobre todo se ve acá en el Perú, que muchas veces la mujer no solo se suicida a ella, sino se suicida con los hijos más, ¿no? O también por el hecho de perder al esposo, ya comienza a amenazarlo, ¿no? Que se va a suicidar y se va a suicidar, hasta comienza, como se decía, con las lesiones de cortes de las venas, con situaciones que si no van a recogerlas se va a matar o cosas así. Y yo sí estuve en una experiencia de esas que la persona lo amenazaba al esposo porque el esposo tenía otra relación paralela y al final terminó suicidándose. Y no pensó en los hijos, ya se olvidó de todo, ¿no? Te digo, tanto llegó la crisis, la depresión de esta persona, siendo profesional, teniendo un trabajo, teniendo una condición que no era deplorable, ¿no? Así es. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué otro mito? ¿Cuáles son las frases comunes que encontramos entre nuestra gente? A lo mejor nosotros que ya tenemos un poquito más de información de esto, a lo mejor ya sabemos que cierta información son mitos o que cierta información no tiene bases de evidencia científica, es decir, que no es verdadera. Pero en nuestra gente, en el común de los entornos donde nos movemos, a ver, tú piensa, a lo mejor el ejercicio sea más fácil así. Piensa que en cualquier reunión de tu familia, estás ahí, ok, ya te imaginaste ahí, y se te ocurre a ti o a cualquier otra persona comentar acerca del suicidio. ¿Qué sería lo normal que escucharas en ese entorno familiar, en ese entorno de compañeros? ¿Qué encontrarías? A ver, está Andrea y luego Paula, que tienen su mano levantada. Que juzgan, para mí que juzgan y también como que dicen que está loco, no sé, como que dan conceptos rápidos también de juzgar. Muy bien. Andrea, ¿tu mano está levantada? Por ejemplo, también decir que es de familia, porque hubo algún hecho en la familia, alguna situación parecida. Muy bien. Paula, ¿tú quieres comentar? Que la gente más débil es la que lo hace. Así es. ¿Y qué podemos encontrar? Eso es lo que encontramos como en el común. ¿Y qué es lo que encontramos en la gente de ciencia? ¿Qué encontramos? También encontramos de repente información un tanto atropellada, un tanto deshumanizada. ¿Les ha tocado escuchar algo así? Yo les voy a decir. Decía un compañero que quiero mucho, me decía, atender a una persona con intento suicida es perder el tiempo. No merecen la atención. Si no quieren vivir, ¿para qué gasto mis conocimientos y mi tiempo ahí, no? Así decía, psicólogo, muy querido mío. Andrea. Sí, lo va a hacer igual, hagas lo que hagas, por ejemplo. Sí, encontramos ese desánimo, ese cansancio, encontramos esa negligencia, encontramos diferentes cosas. Entonces, si se fijan, nos dicen por ahí que la información es poder. Pero ¿para quién es ese poder? ¿Y cómo estamos filtrando esa información? Al principio yo les pregunté, ¿qué opinión ustedes tenían personal sobre el suicidio? ¿Por qué es importante saber qué opinión tienen para el suicidio? Porque en la medida en que nosotros nos acercamos a estos fenómenos, a estas situaciones, en la medida en que nosotros conocemos, en la medida que esta situación alcanza a tocar mi propia humanidad, ustedes decían hay miedo, hay ansiedad, hay compasión, hay hasta incomprensión de por qué hacen estas cosas de manera tan burda. En la medida en que yo me conecte con esta situación, en esa medida yo me voy a conectar con el otro que está pasando por esto. En pocas palabras, lo que yo soy, lo que yo siento, lo que yo creo de esto, va a salir a flote cuando yo esté interviniendo, quiera o no quiera. Por eso uno de los puntos es conocer y sensibilizarnos. Pero otra estrategia necesaria es, si no nos gusta, no nos metamos. Si no nos gusta, derivemos. Si nos rebasa, derivemos. Si nos agobia, si nos toca algo como persona,
reflexionemos, trabajémoslo y si se necesita, lo acompañamos a la distancia, ¿no? En seguimiento y lo canalizamos con alguien más. Estos temas nos tocan mucho. Ya decía el doctor Montoya Carrasquilla, nadie que está viendo un duelo, aunque sea anticipado, sale libre de las cosas. Todo el que ve dolor humano sale afectado por el dolor humano. Acompañar estos procesos, imagínense, nos va a generar ansiedad, nos va a generar duda. Incluso vamos a tener nuestras propias creencias como personas que se van a filtrar ahí. Y a lo mejor para mí, yo digo, bueno, a mí me enseñaron y yo estoy convencida de que la vida solamente le compete a Dios. Yo. Y si yo no soy consciente de esto, cuando me llegue alguien que atenta contra su vida, va a ser muy probable que yo le diga, híjole, no tienes vergüenza, de veras, tanta gente que quisiera estar viva ahí muriéndose de cáncer y demás, y tú aquí con toda la vida por delante queriéndote matar. Es importante entonces también que como profesionales vayamos desmitificando esto. Aquí hay algunos mitos que ustedes ya vieron y ya los dijeron. El que se quiere matar no lo dice y el que lo dice no lo hace. Solo se suicidan los locos, los deprimidos, los tontos, los débiles. El suicidio no se puede evitar. No hay que ni por qué invertir tiempo en esto. Ocurre por un impulso. Los psiquiatras y los psicólogos son los únicos que pueden identificar y prevenir suicidio. Nada más alejado de esto, de esta realidad. Las personas que no son especialistas no pueden evitar el suicidio. Se ha comprobado y nuestras estrategias más sólidas y las más contundentes es justamente trabajar desde esto. ¿Cómo de que nadie puede evitar un suicidio? ¿Quién vive con...? A ver, por ejemplo, Paula decía, yo veo entre 12 y 15 personas por jornada, les dedico 30 minutos al día. ¿Y las otras 23 horas y media de su día, con quién está? Pues con su familia, con la gente que le significa, en su trabajo, en su escuela. Esa gente que vive más tiempo con él son más efectivos a veces que nosotros. Nosotros tenemos las herramientas y nosotros podemos hacer esa contención y nosotros podemos estar trabajando en cosas muy específicas, pero necesitamos de esta otra gente que está el resto del día con ellos para que soporten el trabajo que estamos realizando en esta media hora, 40 minutos, hora y media que podemos dedicarle. ¿Cada cuándo? Cada semana, cada 15 días, cada mes, no lo sé, depende mucho de las agendas. Cuando hay crisis, la sugerencia está que en las primeras 2 semanas, que es el tiempo más grueso de la crisis, se le atienda cada 2 días a veces. Y puede ser por visitas domiciliarias, por llamadas telefónicas, algo que funciona mucho en los adolescentes, sobre todo, o en adultos jóvenes, que estemos utilizando la tecnología y le mandamos mensajito, ¿no? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Quieres contarme algo? Y ya entonces el chico empieza a decir, wow, le intereso a alguien. Ah, sí, estoy muy bien, gracias. Le mandamos un sticker, le decimos, ¿quieres platicar? Tengo un ratito de tiempo, me gustaría saber cómo estás hoy. 15 minutos, 10 minutos. Esto implica también mucho compromiso de los profesionales. Pero también es enseñar a su entorno que haga lo mismo, de decirle a la mamá, oye, pregúntale, vigílalo, no lo dejes solo. Si estamos diciendo que también nuestros adultos mayores es donde se suicidan más, ¿por qué habrá sido? Pues porque quedaron solos, que quedaron lejos de estos contactos humanos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Bueno, pues una forma entonces es romper mitos. Hay muchas infografías, muchos materiales que podemos recopilar y tener en nuestros espacios de trabajo, estarla difundiendo, así como luego difundimos cadenitas de lo que tú quieras y que todo es válido. Si a ti te gusta difundir cositas de oración y cositas de amor y demás, también vamos difundiendo este tipo de cosas, no nada más en los días que se conmemoran. Tere, te escuchamos. Muchas gracias, Erika. No puedo abrir mi cámara, pero bueno. Aquí. Está bien. Oye, Erika, bueno, mira, yo también soy psicóloga y tengo ahorita una persona adulta, está por cumplir tiene 52 años. Y él dice que desde muy joven pensó que a los 55 años su vida ya se iba a terminar, ¿no? Es una persona sumamente sola, no tiene pareja, no tiene una red de apoyo, es muy elitista, con ninguna persona se siente a gusto.
Y bueno, me buscó por eso, porque decía, si Dios no me lleva, pues yo tengo 2 años para planearlo, ¿no? No tiene sentido de vida, o sea, de verdad no hay nada que le motive. Y tengo poco tiempo trabajando con él, como 2 meses, 2 meses y medio. Y bueno, pues yo sí veo en él un deseo de encontrar un motivo, porque me dice, por un lado, quisiera morirme, pero por otro lado, estoy buscando de dónde agarrarme, ¿no? El hecho de estarnos viendo cada semana dice que para él es una motivación, pero dice la única, dice porque no, o sea, no, ya fue al psiquiatra, lo medicaron por depresión, pero por ejemplo ahí que Erika, o sea, cuando realmente yo lo he confrontado mucho, le digo todo lo que te representa moverte de tu zona de confort, te hace evitar el propio esfuerzo, ¿no? Dijo, me voy a inscribir en el gimnasio, pero entonces como en un mes no obtuvo los resultados que él quería, se salió. Y bueno, que tu red de apoyo, que a ver, tus vecinos, tus primos, no, o sea, el primer pasito que dio afuera, y no, me aburrí mucho y me regresé a mi casa. Entonces le digo, si te das cuenta, ¿no? Que todo lo que te representa un esfuerzo, inmediatamente dices que no. Bueno, no sé qué más trabajar con él, porque y todo eso lo acepta, sí, es cierto, no me interesa tener amigos, no me interesa tener una pareja, no me interesa visitar a mi familia, mucha soledad, y en su contexto también es un niño que creció muy solo, sí, por ser muy inteligente fue bulleado en la escuela. Entonces, si yo salía, mi vida era ir a la escuela y regresarme corriendo a ver tele, porque pues no quería salir porque era bulleado. Y los papás nunca se dieron cuenta. Sí, una premisa también es que con las personas que tengan menos redes de apoyo debemos de destinar más tiempo en el acompañamiento. Yo sé que no estás buscando que se enganche de ti, sino al contrario, que se vuelva independiente y que genere sus propios recursos. Pero estás mencionando que en él hay esperanza. Sí, el simple hecho de que esté yendo contigo ya es de felicitarle y ya es de reconocerle que está haciendo algo por sí mismo. También estoy viendo que tú estás fungiendo como una figura modeladora de conductas positivas, de recursos de afrontamiento. Ya sé que lo invitaste a diferentes cosas donde él puede seguir ampliando estas habilidades sociales que tanta falta le hacen. Creo que, bueno, no lo sé, desconozco si ya lo hiciste, pero creo que también algo que nos puede dar más luz en este caso es preguntarle, a lo mejor si le decimos tal cual así, ¿cuáles son tus razones de vida? Pues va a decir, no las tengo, yo ya tenía mi vida planeada de esta o esta otra manera. Pero el que él vaya encontrando aquellas cositas que le hacen eco, es decir, ¿qué encuentra en ti? ¿Qué encuentra en ese espacio? ¿Qué encuentra en ese momento contigo? Que no lo hace desistir como ha desistido de otras tareas. Creo que mucho tiene que ver en tus habilidades, en que compensa cosas de las cuales ha carecido, que está aprendiendo una nueva forma de vivir a la que estaba acostumbrado. Y también por ahí se me ocurría que puede ser una buena modelo para incitarle a cosas que sean agradables también para él. No, si fuera su amiga, yo te diría, vayan juntos a algo que a él le vaya haciendo eco o algo que a ti te gusta y que sabes que genera un beneficio. Como en este momento eres su acompañante, eres su terapeuta, pues no podrías hacer ese rol a menos que tú lo quisieras. Pero sí también irle como haciendo consciente, yo creo que utilizaste la palabra confrontación, a mí no me agrada tanto así, pero creo que es más hacerle consciente lo que está encontrando en esos entornos que a lo mejor le despiertan cierta ansiedad o a lo mejor todavía no se quiere reconocer en esta otra nueva versión suya. Él se ha vivido toda la vida solo y ahora se está viviendo acompañado y eso yo creo que también puede ser amenazante en cierto momento. Entonces ahí estarle invitando a que reconozca las cosas que le están nutriendo como persona. Creo que lo más grandioso que has hecho es que se mantenga contigo, en la atención y desde ahí puedes hacer diferentes cosas, como seguirle nutriendo esta parte carente, estarle haciendo la parte consciente de sus carencias y también estarlo anclando a la vida a final de cuentas. Creo que me hace mucho eco esta parte, pues, donde tú le estás mostrando una nueva forma de vivirse
que no estaba acostumbrado. Y ahora desde esas dos posiciones, pues también nos toca en parte respetar un poquito de hacia cuál situación quiere irse él. Tiene muchos factores de riesgo también para atentar contra su vida y contigo está encontrando factores protectores que le ayuden a compensar esta situación. Es lo que alcanzo así como a ver y bueno, nos tenemos que ir como al pasito con estas personas que están como muy carentes de redes de apoyo, porque es muy fácil que se enganchen con nosotros. Y yo creo que mientras les funcione y mientras esté por un tiempo esta situación, creo que la podemos permitir. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Ojalá te haya dado un poquito de luz. Gracias, sí, me diste mucha luz, gracias. Gracias. Ay, anda un mosco por acá. Bueno, si están de acuerdo, seguimos. Y entonces les decía, ay, este mosco, anda enfadosito. Bien, entonces tenemos que ir filtrando la información y también esto lo podemos ir pasando. Sobre los factores relacionados al suicidio, pues ustedes ya vieron que tenemos que ir haciendo como un contrapeso, aunque en el tema del suicidio, este contrapeso, tengo que ser muy sincera, es muy frágil. En las situaciones de vulnerabilidad, cuando la persona está en una crisis, es muy frágil este equilibrio que logramos entre los factores de riesgo y los factores protectores. Entonces tenemos que estarlo monitoreando, estarle cuidando. Por eso les decía, ese seguimiento sostenido es muchas veces lo que los mantiene con vida. Y ahorita que Tere me decía esto, me hizo recordar en una ocasión, cuando una jovencita me decía, ay, perdón, creo que ya me salí de presentación. Una jovencita me decía, es que la verdad yo no sé ni qué vengo y platico contigo. Estaba tan agitada siempre en las sesiones, decía, pero salgo con una idea diferente de lo que es la vida. No te sé decir, no sé qué pasa aquí, no sé qué platicamos, pero la sensación que me produce cuando me salgo es lo que me ayuda a no querer dañarme, a pensar en mi hija, a pensar en mi esposo. ¿Qué les quiero decir con esto? Mucho de lo que va a pesar en estas relaciones de fragilidad es el contacto humano. Así como ella, que me decía, no sé ni qué te digo, y mi hermana nada más me dice, estás bla, 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 con una retaíla que nadie te entiende, mi mamá nada más la veo con cara de espanto cada que vengo aquí, pero yo veo en ellas que cuando salgo, se van en paz, y yo me siento en paz. ¿Qué pasa? No sé. Claro, estaba tan agitada que no alcanzaba a tomar conciencia de la situación, pero en esos apoyos sostenidos, en esos apoyos continuos, en ese ir y venir entre las sesiones, ella fue encontrando su centro, ella fue encontrando su equilibrio. Aquí tenemos que diferenciar entonces que nuestros factores de riesgo nos van a indicar que alguien tiene mayor potencial o mayor posibilidad de suicidarse, aunque no sea de manera inmediata, mientras que sus factores protectores son las características que van a hacer que esto no se lleve a cabo. Y tenemos que diferenciar también las señales de alertas, que son cosas que nos dicen que hay un riesgo inmediato que tenemos que atender. Entonces, en las personas donde encontremos factores de riesgo, es como decir, ahí está ya el foquito, ¿no? Tenemos que evitar que ese foquito se junte con otro y ¡pum!, exploten, hagan chispa. ¿Vamos bien hasta aquí o sí? ¿Todo bien? Si están cansados también se vale, o si no están de acuerdo también se vale. Bueno, se van a encontrar diferentes clasificaciones, todas apuntan hacia lo mismo. A mí me pareció más amigable esta, donde dice que los factores de riesgo, al igual que los protectores, los podemos situar así, como biológicos, que hacen referencia a la situación física y también mental, los ambientales, los familiares, los socioculturales y los del individuo o la persona. Entonces, yo ahorita les voy a poner unos ejemplos y ustedes me van a hacer favor de clasificarlos. A ver, déjenme, salgo de aquí para ponérselos acá. Entonces, en su hojita que tienen, ustedes que ya son muy habituadas a estas cosas, van a notar, les voy a pasar ahorita los mismos factores y ustedes los van a clasificar según como corresponda. Los vamos a hacer así como este. Y los vamos a hacer, si quieren, déjenme ver por el tiempo. Sí, lo vamos a hacer de manera personal, vamos a dar unos minutitos. Vamos a poner estos. Ahora hay que compartir. Intenten clasificarlos
La sugerencia de clasificación era la que yo les di, pero el punto es de que ustedes hagan una clasificación que a ustedes mismos les haga eco. Pueden incluir en 3 grandes grupos, por ejemplo, factores individuales, factores familiares y sociales, familiares y factores sociales y culturales. O pueden hacer más grupos como el que yo les presenté, factores biológicos, que ahí entra lo genético, las situaciones físicas, las situaciones mentales, factores meramente familiares, factores sociales y culturales, factores ambientales. Y ahorita vamos a ir viendo. Vamos a darnos unos minutitos y ahorita entre todos los respondemos.